Era la mañana del 24 de diciembre de 2002, mientras muchas casas en Estados Unidos olían a café, a galletas recién hechas y a vísperas de Navidad. Lacey Peterson, embarazada de 8 meses, salió de su casa en Modesto, en California, y nunca volvió. Durante semanas, el país entero siguió cada detalle: ruedas de prensa, vigilias con velas y una pregunta que lo impregnaba todo: ¿dónde está Lacey Peterson? Bienvenidos a Archivos Mortal, donde abrimos expedientes que muchos querrían olvidar, historias reales, oscuras y perturbadoras, historias que no podemos dejar pasar. Gracias por estar aquí. Si os gusta este contenido, suscribiros, dad un like, activad la campanita para no perderos ningún episodio y compartidlo. Ahora sí, abrimos el archivo. Lacey Denise Peterson, de soltera Rocha, nació en mayo de 1975 en California. Sus padres eran Sharon y Denise Robert Rocha, y tenía un hermano mayor llamado Brent. El matrimonio tenía una granja lechera de casi 1,5 hectáreas al oeste de la ciudad de Escalón. Cuando Brent y Lacey eran pequeños, sus padres se divorciaron, y Sharon se trasladó con los menores a Modesto, en California. Los fines de semana, Lacey visitaba a su padre en la granja y lo ayudaba con el oficio. También descubrió la que sería una de sus grandes pasiones: la jardinería. Cuando Lacey tenía 6 años, Denise tuvo otra hija con otra mujer, a la que llamaron Amy. Lacey y Amy se hicieron buenas amigas. A su vez, Sharon conoció a Ron Gansky, que estuvo muy involucrado en la crianza de Lacey y de Brent. En el instituto, Lacey fue animadora y formó un grupo de amigas, que la describían como extrovertida, divertida, enérgica y parlanchina. Posteriormente estudió horticultura ornamental en la Universidad Politécnica Estatal de California. Solo en su primer año consiguió una serie de méritos por sus buenas notas. Para ese momento tenía un novio con el que empezó a salir en el instituto y que estudiaba en la misma universidad que Lacey. Debido a comportamientos abusivos hacia ella, Lacey decidió terminar la relación con este chico. Posteriormente, el que había sido su pareja acabó en prisión por un intento de asesinato hacia la que fue su pareja. Lacey solía frecuentar una cafetería llamada Pacific Café, y allí quedó prendada de uno de los camareros. Parecía encantador, era alto, y un día de verano de 1994 decidió dejarle su número de teléfono. Este camarero se trataba de Scott Lee Peterson. Scott nació en San Diego, en California, en octubre de 1972. Sus padres eran Lee Arthur Peterson y Jacqueline o Jackie Helen Latham. Su padre era dueño de una empresa de embalaje de cajas y su madre era dueña de una boutique. Scott tenía 4 hermanos de relaciones anteriores de sus padres. Fue el único hijo que tuvo el matrimonio conjunto. Por su parte, Jackie tuvo previamente un solo hijo, John, y Lee había tenido 3, Susan, Mark y Joe. Los hijos de Lee vivían con su madre, pero pasaban muchos fines de semana en la casa del matrimonio. La relación de Scott con sus padres era muy buena. Para ellos, Scott era muy responsable y trabajador. A veces se lo llevaban a sus puestos de trabajo y les echaba una mano. Lee era un magnífico golfista, además de pescar bastante bien, y enseñó a sus hijos. Scott comenzó a jugar al golf y se enamoró completamente de dicho deporte. Mientras cursaba la primaria, su familia se trasladó a Poway, una ciudad dentro del condado de San Diego. Allí Scott continuó sus estudios mientras practicaba golf. Aún siendo adolescente, trabajó como recogepelotas en un campo de golf. A cambio, Scott recibía clases y cursos. En el instituto llegó a ganar el premio al mejor jugador de golf en 2 ocasiones. Comenzó sus estudios con una beca parcial de golf en la Universidad de Arizona, pero solo cursó un trimestre y decidió regresar con sus padres a California. Durante 2 años estudió en la Universidad Cuesta, ubicada en el condado de San Luis Obispo. Se fue a vivir con unos compañeros del equipo de golf de la universidad. En 1994, Scott se cambió de universidad y se inscribió en la Politécnica Estatal de California.
En un principio quería estudiar comercio internacional, pero finalmente cambió su especialidad por industria y comercio agrícola. En ese momento, Scott tenía 3 trabajos, 2 de ellos en 2 clubs de golf y otro como camarero en la cafetería que frecuentaba Lacey. Antes incluso de tener su primera cita, Lacey estaba convencida de que había conocido al amor de su vida. Así se lo expresó a su madre cuando le dijo que había conocido a un chico. La primera vez que salieron, Scott la llevó a pescar en una barca y ella se mareó. A pesar de esto, la cita fue muy bien. Ese mismo fin de semana, Scott conoció a la madre de Lacey y llevó flores para ambas. Estuvieron saliendo durante unos meses antes de que Scott llevase a Lacey a conocer a su familia. La presentó indicando que esperaba que Lacey fuera la próxima señora Peterson. Durante 2 años estuvieron saliendo y unas semanas antes de las Navidades de 1994 se comprometieron y se fueron a vivir juntos. El 9 de agosto de 1997 se casaron en un resort en el condado de San Luis Obispo. A su boda asistieron alrededor de 150 personas. Para ese momento, Lacey ya se había graduado, pero Scott no lo haría hasta 1998. Juntos abrieron una hamburguesería que llamaron The Shack. Lacey se encargó de la decoración, mientras que Scott aprovechó sus conocimientos en hostelería. Al principio, el negocio no tuvo mucho éxito, pero al cabo de los años obtuvo reconocimiento, y para el año 2000 lo vendieron a un buen precio. Tras esto, buscaron comprar una casa en San Luis Obispo, pero para ese momento eran bastante caras, así que Lacey sugirió mudarse a Modesto y formar una familia cerca del lugar donde ella creció. Scott consiguió un trabajo en una empresa de suministros agrícolas y a finales de ese mismo año compraron un bungalow de 3 habitaciones en Modesto. Lacey, a su vez, comenzó a trabajar a tiempo parcial de profesora sustituta, permitiéndole tiempo para arreglar también su nueva casa. Debido a un problema médico que tuvo de pequeña, Lacey tenía serios problemas de fertilidad. Tras una etapa dura en la que la pareja trataba de quedarse embarazada, en 2002 finalmente lo consiguieron. El matrimonio tenía nombre para su hijo, Connor. Todo parecía ir sobre ruedas. La tarde del 23 de diciembre de 2002, el matrimonio fue al salón donde trabajaba Amy, la hermanastra de Lacey, para cortarse el pelo como hacían habitualmente. Scott se ofreció a recoger una cesta de frutas que Amy había encargado para la cena de Nochebuena, ya que al día siguiente jugaría al golf en un campo cercano a la tienda. Así, el matrimonio la llevaría a la cena que se planeaba celebrar en la casa de la madre y el padrastro de Lacey. Según afirmaría la fiscalía después, Scott también dijo a otras personas que jugaría al golf la mañana de Nochebuena. Sobre las 8:30 de la tarde, Lacey habló con su madre Sharon por teléfono. Esa sería la última vez que Sharon escucharía la voz de su hija. El 24 de diciembre, a las 6 menos cuarto de la tarde, Ron, el padrastro de Lacey, llamó a la policía reportando su desaparición. Scott contó a los investigadores que aquella mañana se habían despertado pronto. Lacey desayunó antes que él, ya que embarazada de 8 meses notaba náuseas matutinas y comer algo le ayudaba. Según recordaba Scott, estuvieron viendo en televisión el programa de cocina de Martha Stewart, que era el favorito de Lacey. Más tarde, ella pasó la mopa y tenía planeado ir a dar un paseo con su perrita Mackenzie, una Golden Retriever. Scott, que como hemos dicho tenía pensado ir a jugar al golf, decidió que hacía demasiado frío y prefirió ir a pescar. Sobre las 10 de la mañana se montó en su camioneta y se dirigió a su almacén, a unos 5 kilómetros de su casa. Entre las 10:30 y las 11, Scott estuvo en el ordenador que tenía allí. Según afirmó, se entretuvo trabajando ya que tenía correos pendientes. Después enganchó su barca a su vehículo y se desplazó durante 1 hora y media hasta llegar al embarcadero ubicado en Berkeley Marina. Un vecino del matrimonio vio a Mackenzie vagando por el vecindario con la correa arrastrando llena de lodo sobre las 10:30 de la mañana. Cogió a la perrita y la ató en el patio trasero de los Peterson. No le dio mayor importancia, pues pensó que simplemente se había escapado. Scott dijo que de 1 a 2 estuvo pescando, y a las 2:15 llamó a Lacey, y al no contestar dejó un mensaje en el contestador diciendo que salía de Berkeley y no le daba tiempo a pasar por la cesta de frutas. Dijo que regresaba a casa y que la quería. Scott volvió al almacén y dejó allí su barca. Tras esto regresó a casa y se fijó que la puerta de entrada de la casa no estaba cerrada. El coche de Lacey estaba aparcado en el lugar, y la perrita estaba en el patio trasero atada.
Según afirmaría más tarde, supuso que su mujer estaba en casa de Sharon y Ron preparando la cena de Nochebuena. Decidió lavar la ropa que llevaba sucia de haber estado pescando, comió algo y se duchó. A las 5:15, Scott llamó a su suegra preguntando por Lacey. Sharon, extrañada, dijo que su hija no estaba con ellos. Tras esta respuesta, Scott dijo directamente que Lacey había desaparecido. No preguntó si podía estar con otra persona, que en la casa no estaba. Directamente afirmó su desaparición. Es entonces cuando media hora después, sobre las 6:45, Ron llamó a la policía notificando su desaparición. Enseguida la policía comenzó las búsquedas. Les pareció extraño que, casi todo un día sin tener noticias suyas, una mujer responsable, embarazada de casi 8 meses y siendo Nochebuena, hubiese desaparecido. Los detectives Allen Brochini y John Bueller se convirtieron en los investigadores principales del caso. Al llegar a la casa del matrimonio, el detective Brochini entrevistó a Scott y realizó un registro superficial de la vivienda. El hombre informó que había estado pescando aquella mañana. Allen Brochini localizó las llaves, el monedero, el bolso y las gafas de sol de Lacey en un armario. La puerta no estaba forzada ni parecía haber ningún signo de violencia. Se registró también el almacén donde se encontraba la barca de Scott, y encontraron unos alicates con lo que parecían mechones de pelo de mujer. También hallaron una ancla casera de un barco. Esa misma noche, Scott se prestó para que se le realizara una entrevista grabada en vídeo. En ella afirmó que estaba dispuesto a someterse a la prueba del polígrafo. Al día siguiente, John Bueller conoció a Scott cuando se presentó a las dependencias policiales. Para ese momento, Scott había cambiado de idea. Ya no quería presentarse voluntariamente a la prueba del polígrafo. Algunas fuentes afirman que este cambio de idea fue por consejo de su propio padre. La negativa a esta prueba, que según dijeron los detectives era para poder descartarlo como sospechoso, hicieron que las sospechas creciesen. Los medios de comunicación, un par de días después del día de Navidad, fueron informando acerca de la desaparición de Lacey y su hijo nonato, Connor. Se llegó a pensar que Lacey se hubiera podido caer y no ser capaz de levantarse, o haberse quedado atascada en algún sitio sin poder salir. También se pensaba en la posibilidad de que hubiese sido secuestrada. Numerosos voluntarios se prestaron a buscarla por las zonas que Lacey frecuentaba. También difundieron carteles de la mujer por si alguien la hubiese visto. Policías y bomberos de Modesto utilizaron unidades caninas y helicópteros con reflectores buscando a la mujer. Se llegó a ofrecer una recompensa de $25.000, que posteriormente sumó la cantidad de 500.000 por cualquier tipo de información que condujera al regreso sano y salvo de Lacey. La casa familiar fue inspeccionada en numerosas ocasiones, y esto hizo que periodistas se desplazasen buscando cualquier tipo de avance. Scott no se prestaba para hacer entrevistas con la prensa, algo que muchos familiares interpretaron como una manera de mantenerse fuerte, pero a los agentes les extrañaba, y la prensa lo percibía como un hombre distante y frío. La familia de Lacey, sin embargo, era diferente. Dennis, el padre biológico de Lacey, acabó una entrevista entre lágrimas rogando desconsoladamente que su hija volviera a casa. Días después, unos vecinos afirmaron que en la mañana de Nochebuena, en la calle de los Peterson, tuvo lugar un robo en la casa de enfrente a la del matrimonio. El testigo afirmó haber visto un coche sospechoso merodeando la zona. Se pensó que igual el robo y el secuestro de Lacey habían sucedido a la vez. Quizá los ladrones entraron, robaron, y Lacey los vio y por ello decidieron secuestrarla. Sin embargo, es extraño que se roben dos sitios tan cercanos en un lapso de tiempo muy corto, en lugar de salir huyendo. La policía detuvo a dos sospechosos por el robo de la casa vecina, y se percataron que nada tenía que ver con Lacey. No sabían que alguien había desaparecido, y además el robo no habría tenido lugar el 24, sino el 26 de diciembre. Llama la atención que el día 26, con tantos medios de comunicación alrededor de la casa de los Peterson, se produjese un robo justo enfrente, así que esta teoría quedó completamente descartada. La noche de Nochevieja, el 31 de diciembre, familiares, amigos, vecinos y compañeros se reunieron en una vigilia con velas por Lacey y su hijo nonato, en el parque de Loma Este. La familia agradeció a la multitud por su presencia, mientras que Scott se encontraba alejado de ellos. En un momento determinado, tomaron una fotografía a Scott en la que salía riéndose, como si el caso no fuese con él. Sin embargo, podía haber sido algo momentáneo.
La misma noche de la vigilia, Scott realizó una llamada a una mujer llamada Amber Frey. Había estado saliendo con ella las últimas semanas a escondidas de todo el mundo. Amber era una masajista de 27 años, cursó la carrera de desarrollo de niños y otros estudios generales. En 2001 había sido madre de una niña y había tenido numerosos trabajos para procurar que a su hija no le faltase nada. Acabó sacándose un título de masajista y una buena amiga le había hablado de Scott. Amber vivía en Madera, Rolling Hills, ubicada en Los Ángeles. En su primera cita, Scott y Amber fueron a un restaurante japonés, donde Scott preparó una sala privada solo para ellos. Tras la cena, fueron a un karaoke y se divirtieron juntos. Después volvieron al hotel donde se hospedaba Scott y pasaron la noche juntos. Cogieron confianza y Amber declaró que Scott era muy dulce con ella y con su hija. Llegaba incluso a hacerles regalos y le interesaba su vida. Muchas veces Scott recogía a la menor del colegio y cocinaba para ambas. Amber le preguntó en alguna ocasión si se había casado y Scott lo negó. En un momento determinado, Scott afirmó que no quería tener más hijos porque ellas dos eran lo único que necesitaba. Sin embargo, Amber sí quería ampliar la familia junto a él. La amiga de Amber que le había presentado a Scott se enteró de que el hombre tenía una mujer que vivía en Modesto y lo llamó para confrontarlo. Scott, entre lágrimas, afirmó que había perdido a su esposa. Dijo que no había conseguido superarlo y que él mismo le contaría la verdad a Amber. En los días siguientes, Scott buscó barcos de pesca en Internet y se compró uno. Investigó la bahía de San Francisco y los tipos de peces que rondan las aguas. El mismo día que compró la barca, fue a casa de Amber y le confesó su pérdida y que esas serían las primeras navidades tras la muerte de su esposa. Jamás dio ningún detalle de cómo perdió a su mujer. El día de Navidad, Scott comentó a Amber que pasaría el día en casa de su padre en Maine. Mientras supuestamente se encontraba con su padre, Scott llamó a Amber y le describió la campiña de Maine como un sitio realmente precioso. La realidad era distinta, pues Scott estaba modesto. Para ese momento, Lacey ya había desaparecido. Un par de días después de la desaparición de la mujer, se hizo un centro de voluntarios para buscarla, y Scott llamó a Amber para indicarle que se iría a Nueva York. Desde allí se fue por un viaje de negocios a Europa. Dijo que esto lo hacía para renegociar su contrato y para evitar tantos viajes en el futuro. Le aseguró que tras esto pasarían muchas vacaciones juntos. Por teléfono le indicó que no estaba seguro de cuándo regresaría de Europa, así que le dio un apartado de correos en Modesto para que pudiera mantener el contacto también por escrito. Amber, con cierta desconfianza tras haberle mentido al respecto de su mujer, encontró realmente extraño que la dirección fuera en Modesto, pero no le llegó a preguntar el por qué. En algunas ocasiones, cuando Scott le decía que podía hablar, realmente las llamadas eran rápidas y breves. A veces pensaba que la llamaba desde la ducha y en un momento determinado creyó escuchar como una mujer le llamaba por detrás. Cada vez Amber dudaba más de Scott y la mujer decidió preguntar a Richard Byrd, un amigo oficial de policía de Fresno, a quien contó todas sus sospechas. Richard decidió investigar a Scott y la noche del 29 de diciembre llamó a Amber, mientras ésta se encontraba en una fiesta, indicando que había encontrado a un tal Scott Peterson en Modesto. Este tenía una esposa embarazada de 8 meses y había desaparecido unos días antes. Amber decidió hacer una búsqueda por su cuenta y en un principio pensó que ese no era el Scott que conocía ella, así que le pidió a Richard que siguiera investigando. Un rato más tarde, Richard volvió a llamarla y aseguró que se trataba del mismo Scott Peterson, cuya mujer había desaparecido en extrañas circunstancias. Le dio el número de teléfono de la policía de Modesto y Amber decidió llamar en cuanto colgó la llamada con Richard. Le contestó una mujer que confirmó que la fecha de nacimiento de su Scott era la misma que el Scott de Modesto y que más adelante se pondrían en contacto con ella. Richard decidió acercarse a la fiesta donde estaba Amber y le llevó una serie de artículos acerca del caso de Lacey Peterson. Esto sirvió para que la joven se convenciera de la verdadera identidad de su pareja. Al día siguiente, Amber decidió volver a contactar con el departamento de la policía de Modesto. Quería ayudar, y además se sentía enfadada ya que no le habían devuelto la llamada como le habían prometido la noche anterior. Mientras los agentes repetían en alto la información que había proporcionado la noche anterior a Amber, el detective Broccini lo escuchó y decidió entrevistarse con ella y la amiga que los había presentado.
Weller y Brochini llegaron al día siguiente a la casa de la joven y con una grabadora dejaron registrada la conversación. Las jóvenes dieron su versión de la historia. Amber estuvo dispuesta desde un primer momento a prestar toda la información y ayuda que estuviera en su mano. Al preguntar si podía hacer algo ella por su parte, el detective Weller le pidió que las futuras llamadas que tuviera con Scott las grabara. Lo mejor sería que fingiera no saber nada acerca de la desaparición de Lacey y su bebé nonato. Como Amber aceptó, los detectives la llevaron a Radio Shack para comprar una grabadora. Scott mantuvo en todo momento las mentiras que le había contado, afirmando estar en París, haciendo planes de futuro con ella. El 6 de enero, cuando los detectives preparaban a Amber para obtener más información, Scott llamó a la joven afirmando lo que ya sabía. Dijo que no había estado viajando las últimas semanas. Le contó que su mujer Lacey desapareció en Nochebuena y que él y la familia de ella habían estado buscándola en Modesto. Amber le preguntó de inmediato por qué había estado hablando con ella cuando su mujer estaba desaparecida. También le preguntó el motivo por el cual había acudido a ella en las semanas anteriores a Nochebuena, y le había afirmado que había perdido a su mujer. Scott no pudo dar respuestas válidas y la joven no pudo recabar más información que pudiera ayudar a los detectives. No se incriminó de ninguna manera, aunque afirmó que había dicho haber perdido a su mujer antes de la desaparición de Lacey. A partir de ese momento, la comunicación fue de menor frecuencia, aunque seguían hablando. Los medios se hicieron eco de la noticia de que Scott tenía un amante. Boyle le recomendó a Amber que diera un comunicado a la prensa, y así lo hizo el 23 de enero de 2003. Ella afirmó que no sabía nada de que Scott estaba casado ni que su mujer había desaparecido. Dijo que había sido engañada. La familia de Lacey, tras esta declaración, retiraron su apoyo a Scott. La policía encontró un posible móvil para que Scott hiciera desaparecer a su mujer embarazada. Scott decidió entonces conceder una entrevista en el programa Buenos Días América con Diane Sawyer, para contar su versión de los hechos y demostrar que estaba realmente destrozado por la desaparición de Lacey, pensando que así las sospechas hacia él desaparecerían. En la previa entrevista, Scott seguía pareciendo deshonesto y poco comunicativo. Hablaba de Lacey en pasado, lloraba y no se secaba las lágrimas, como si las estuviera fingiendo. Negó saber el paradero de Lacey. Durante un tiempo el caso se enfrió, no encontraban nada, y los medios comenzaron a desechar la noticia. El 13 de abril de 2003, tras una gran tormenta, un feto humano apareció en la costa de la bahía de San Francisco. El cuerpo estaba casi intacto, pero su piel era gelatinosa y traslúcida. Al día siguiente, una pareja que paseaba a su perro encontró los restos del torso de una mujer en la orilla de la bahía de San Francisco, no muy lejos de donde se halló el feto. Al cuerpo femenino le faltaban la cabeza, los brazos y las piernas. Carecía de órganos a excepción del útero. Tanto el torso femenino como el feto fueron arrastrados no lejos de donde Scott había estado pescando el día de la desaparición de Lacey. Los familiares de Scott y Lacey tenían el presentimiento de que se trataba de la mujer y su hijo. La autopsia revelaría que se trataba de ellos días más tarde. En ese momento, Scott estaba viviendo en San Diego, ya que algunos medios le seguían atosigando. El 18 de abril, Scott tenía planes con sus hermanos Mark y Joe y su padre Lee para jugar al golf en el campo Torrey Pines, en San Diego. Mientras se dirigía al campo, Scott vio vehículos que lo estaban siguiendo. Scott llamó a su hermano Joe y le dijo que no podía ir a jugar al golf porque pensaba que los medios de comunicación le estaban siguiendo. Él no quería que los medios acosaran a su familia y comenzó a conducir agresivamente, intentando perder a los coches que le seguían. Realmente en los vehículos había agentes de policía que, aunque en un primer momento no iban a arrestarlo, lo acabaron haciendo por la conducción. Algunos sospechaban que Scott conducía así para llegar a la frontera con México. Dentro del vehículo encontraron $15,000 en efectivo, 4 teléfonos móviles, material de acampada y el carnet de conducir de uno de sus hermanos. Algunos medios afirmaron que serían objetos para su nueva vida en México. Susan, la hermanastra de Scott, dijo que tenía el carnet de conducir de su hermano para obtener un descuento en el Torrey Pines. El dinero en efectivo fue retirado por la madre de Scott accidentalmente de su cuenta conjunta y se lo dio a él en efectivo para evitar una retención en la cuenta. El detective Weller afirmó que los objetos que presentaba eran los mismos que uno tendría si estuviera viviendo en su coche. También hallaron armas y un mapa del lugar de trabajo de Amber. Algunos medios expresaron que Scott estaba planeando matar a Amber y huir.
Esto no podía saberse, pues las armas podría utilizarlas en defensa propia si iba a acampar, y el mapa podría haberlo utilizado anteriormente. Scott se había teñido de rubio el cabello y la barba y perilla que se había dejado crecer. Cuando se le indicó que esto lo había hecho para cambiar su identidad, él afirmó que solo quería pasar desapercibido frente a los periodistas. Tras indicarle que se habían encontrado los cuerpos de su mujer y su hijo nonato, Scott reaccionó muy levemente a la noticia y apenas derramó una lágrima. Cuando llegaron a la cárcel del condado de Stanislaus en Modesto, una multitud de personas se habían congregado en el lugar, a pesar de ser cerca de las 11 de la noche. Muchos coreaban asesino y llevaban pancartas. El 21 de abril, Scott fue acusado formalmente de 2 delitos graves de asesinato, por la muerte de su mujer y su hijo nonato. El fiscal del distrito anunció que el Estado pediría la pena de muerte para el hombre. El 1 de junio de 2004, más de un año después de su arresto, se celebró el juicio contra Scott Peterson. En la sala había cerca de 150 personas que tenían prohibida la grabación de audio o de imagen. Se citaron varias piezas de evidencias que convencieron al jurado de la culpabilidad de Scott. Esto incluía la propia admisión de que Peterson estaba en San Francisco el día de la desaparición de Lacey. Notaron también cicatrices en las manos de Peterson, que podían haber sido fruto de la lucha de Lacey por sobrevivir. Al revisar las anclas de su almacén, pensaron que podía haber fabricado unas iguales para sumergir el cuerpo de la joven. Consideraron extraño el comportamiento de Scott en la entrevista con Diane Sawyer. Se comprobó que no se había tenido mucho tiempo la mañana del 24 de diciembre de 2002 para que Lacey hubiera sido secuestrada mientras sacaba a su perra. El jurado planteó que no solo era motivo su relación con Amber Frey, sino que a lo mejor no quería la responsabilidad de ser padre. Los abogados de Scott pusieron como base la ausencia de pruebas directas e intentaron desacreditar el significado de pruebas circunstanciales. Mencionaron que los restos de Connor Peterson eran de un embarazo a término y emitieron la hipótesis de que Lacey había sido secuestrada y tomada como rehén hasta el nacimiento de su hijo, antes de ser asesinada junto al neonato y ser lanzada a la bahía. Pero los expertos forenses de la oficina del procurador fueron capaces de establecer que el parto no se había producido y que el bebé falleció al mismo tiempo que la madre. En noviembre de ese mismo año, el jurado condenó a Scott por 2 cargos de asesinato en primer grado por la muerte de Lacey y asesinato en segundo grado por la muerte de Connor. En diciembre, Scott fue sentenciado a pena de muerte por inyección letal y obligado a pagar $10.000 para cubrir los gastos del funeral. Scott llegó a la prisión estatal de San Quintín la madrugada del jueves 17 de marzo de 2005. En agosto de 2020, tras 2 apelaciones, se anuló la sentencia de muerte contra Scott Peterson tras determinar que el juez de la primera instancia cometió una serie de errores claros y significativos en la elección del jurado del primer juicio. Fue comprobado que varios candidatos a ocupar el puesto del jurado en esta etapa del juicio fueron desestimados por emitir su opinión en contra de la pena de muerte, aun cuando manifestaron que a pesar de su oposición a la pena de muerte, estaban dispuestos a aplicar el rigor de la ley si el caso lo ameritaba. Scott se sometió de nuevo a un nuevo juicio solo para la fase de la sentencia. En 2021 compareció ante el tribunal de forma remota. A finales de ese mismo año fue nuevamente condenado, pero en esta ocasión a cadena perpetua sin libertad condicional. El caso ha estado plagado de controversias, y en 2024 el Proyecto Inocencia de Los Ángeles se ha sumado a esta causa. Es una organización sin ánimo de lucro que busca escarcelar a personas condenadas por delitos graves mediante el empleo de nuevas técnicas científicas. El Proyecto Inocencia de Los Ángeles argumentó ante el tribunal que varias pruebas fueron suprimidas en el juicio de Peterson. Sin embargo, el juez dictaminó que solo se debía volver a analizar un trozo de cinta adhesiva encontrado en los pantalones de Lacey Peterson. La defensa había argumentado que la cinta contenía ADN humano que podría señalar a alguien distinto de Peterson como el autor de la muerte de su esposa. Hoy el nombre de Lacey Peterson sigue ligado a titulares, debates legales y teorías enfrentadas, pero antes de ser un caso, antes de ser una sentencia, Lacey fue una mujer real, una hija, una esposa y una madre que nunca llegó a conocer a su hijo. Connor Peterson no tuvo tiempo de aprender a respirar fuera del vientre que lo protegía, pero su nombre quedó unido para siempre a una historia que nadie debería vivir, ni escuchar como si fuera solo entretenimiento. Scott Peterson fue condenado. La justicia habló.
Pero el ruido mediático, las dudas y las revisiones posteriores nos obligan a hacernos una pregunta incómoda. ¿Se hizo justicia o se necesitaba un culpable? Si este caso te ha impactado, te invito a seguir el canal, compartir este episodio y dejar tu opinión siempre desde el respeto, por supuesto. Me ayuda muchísimo a seguir investigando y dándole voz a otras historias. Nos escuchamos muy pronto con el siguiente caso.